Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por el estudio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Jesús nuestro Maestro, que esté con nosotros enseñándonos a través de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más, amigos y amigas, hermanos y hermanas, donde estaremos analizando, estudiando y dando un comentario, un resumen acerca de la lección número 10 de la Escuela Sabática, Guía de Estudio de la Biblia, Descanso en Cristo. Esta lección número 10 que tiene por título El descanso sabático. Quiero recordar que lo que hacemos es un resumen y comentamos acerca de la lección desde el sábado hasta el viernes. Pero este es un método de resumen. Usted tiene este folleto, hermano, hermana, para estudiar a más profundidad en la semana, día por día, y buscar los pasajes de la Biblia y así pues entender con más cabalidad. Bueno, vamos de una vez a mencionar que esta lección número 10 está apoyado en los versículos y capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Génesis 9, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Romanos 6, 1 al 7. Éxodo 19, 6 y Juan 5, 7 al 16. Nuestro versículo para memorizar está en Levítico capítulo 23, versículo 3. Dice así: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Note cómo este versículo de la Biblia señala dos cosas interesantes. Número 1, día de reposo, santa convocación. Día de reposo es de Jehová. Entonces, nosotros que somos adoradores de Jehová Dios, debemos ser obedientes, porque el mandato está escrito como cuarto mandamiento en el decálogo de los 10 mandamientos. Entonces, Jehová dice esto, que está registrado en Levítico capítulo 23, versículo 3. Bien. El sábado, el resumen del sábado, el descanso sabático, escuchamos todo tipo de argumentos en contra de guardar el sábado. Escuchamos de todo, desde que Jesús cambió el sábado al domingo, o que Jesús abolió el sábado, o que Pablo lo hizo, o que los apóstoles reemplazaron el sábado por el domingo en honor a la resurrección, entre otras cosas. En los últimos años, algunos de los argumentos se han vuelto más sofisticados. Estos afirman, por ejemplo, que Jesús es nuestro descanso, nuestro descanso sabático. Y por lo tanto, no necesitamos santificar el sábado ni ningún otro día. Y por supuesto, siempre existirá el argumento, por extraño que sea, de que al descansar el séptimo día, de alguna manera, buscamos ganarnos el cielo. Por supuesto, como adventista del séptimo día, entendemos la
la perpetuidad, esa es la palabra, de la ley moral de Dios y que la obediencia al cuarto mandamiento, tal como está escrito, no nos abre camino al cielo, así como tampoco nos ganamos el cielo al obedecer el quinto, el sexto, el primero o cualquier otro mandamiento. Esta semana analizaremos con más detalle el descanso que Dios nos ha dado en el mandamiento del sábado y por qué es importante. Y por eso es que hago el llamado de que esto nosotros lo hacemos a modo de resumen, pero la lección día por día, ahí usted va a desarrollar y va a buscar los textos de la Biblia donde nos darán las respuestas y es la mejor respuesta que podemos buscar y obtener la palabra de Dios. Amén. Entonces, el sábado, que es santificado por Dios, que es el reposo de Dios, es dado no solo para un grupo de personas escogidas, porque Dios no creó un mundo tan grande para un grupo de personas. Ni siquiera Jesús murió en la cruz del Calvario por un grupo de personas. Todo esto que ha hecho Dios y el Hijo y el Espíritu Santo es para toda la humanidad. Y si Dios santificó, como hablamos en la lección pasada, si Dios bendijo el día de reposo, entonces, ¿quién es el hombre para cambiar y para contradecir la palabra de Dios? Seguimos. El resumen del domingo, que se titula El sábado y la creación. De todos los 10 mandamientos, solo el cuarto comienza con el verbo acuérdate. No es acuérdate, no robarás o acuérdate, no codiciarás. Solo hay un acuérdate del día de reposo. La idea de recordar supone historia, supone que algo sucedió en el pasado que necesitamos recordar. Cuando recordamos, hacemos conexiones con el pasado. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo, marca una relación directa hasta la misma semana de la creación. La historia de la creación, como nos recuerda nuestra relación con la creación, como menciona Génesis capítulo 2, versículo 15 al 19, donde Adán, como el hombre creado por Dios, se le da el compromiso, se le da ese detalle de poder sentirse importante en la creación. Y una de las responsabilidades que Dios le da es que le da pues la libertad para que le pusiera los nombres a los animales, entre otras cosas en la cual Adán se está desenvolviendo. Sin embargo, el sábado, que también está junto a la creación de Dios. Recuerden que nosotros hablamos que cuando Dios terminó de crear todas las cosas, al final Dios creó el séptimo día, el cual reposó, lo santificó y lo bendijo. Este fue el sello de la creación. De manera que Adán tenía muchos deberes cada día, pero también cuando llegaba el séptimo día, tenía que cesar. O sea que este mandamiento que fue creado por Dios en el principio, no fue dado simplemente al pueblo de Israel, sino que en el principio de la creación, ya Adán estaba pues obedeciendo a aquel que había creado este día. Entender también que Dios creó nuestro mundo nos recuerda nuestra responsabilidad con la creación. Debemos señorear sobre la creación. Ejercer dominio no significa explotarlo. Debemos gobernar como regente de Dios. Debemos interactuar con el mundo natural como lo haría Dios. Si el pecado
estropeó todo y lo echó a perder, por esta tierra continúa siendo creación de Dios y nada nos da derecho a explotarla, especialmente en determinado momento que otros seres humanos, como ocurre tan a menudo, explotan esta naturaleza tan bonita que Dios esmeró hacerla para el hombre. Entonces, hay responsabilidades que nosotros debemos y que tenemos, pero hay que tomar en cuenta que aquel que creó todas las cosas también diseñó un día para que el hombre cesara. Recuerde, como dice a mi derecha, este título dice: el sábado, un regalo de Dios que hemos descuidado. Seguimos. El resumen del lunes, celebrar la libertad. La segunda vez que escuchamos los 10 mandamientos, Moisés repasa los 40 años de Israel en el desierto. Esta vez la frase que introduce la razón para santificar el sábado no tiene relación con la creación, sino más bien con la liberación de la esclavitud y la servidumbre en Egipto. Esto fue lo que ocurrió, como dice Deuteronomio 5, 12 al 15. Cuando el pueblo estuvo cautiverio, cuando el pueblo estuvo ahí preso en Egipto, trabajando para los egipcios por casi 400 años, estuvieron ahí. Pero Moisés, cuando Jehová Dios lo llamó para liberar a este pueblo, ya había pues junto con Aarón, ya había un descenso, había un descanso, el cual ellos habían provocado, que esto generó una situación con el faraón. Pero miren, esa esclavitud es semejante a la esclavitud del pecado en el mundo actual, aunque hoy no somos esclavos en Egipto, pero Egipto representa el mundo. Entonces, todos podemos enfrentar otros tipos de esclavitudes que de alguna manera pueden ser iguales o opresivas. Hay personas que sencillamente están esclavizadas, por ejemplo, al alcohol. Gente que están preso en este vicio. Hay otros que están esclavos al cigarro. Personas inteligentes, personas que han desarrollado un sentido común, personas que han alcanzado ciertos logros, pero son manejados por un cigarro. Otros en las drogas, prostituciones, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de esclavitudes que existen en el mundo, que hay gente que deben ser liberadas, pero liberadas porque dan un paso, porque el único que puede romper esas cadenas se llama Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, el sábado es una celebración de la libertad de todas las cosas que nos mantienen por el poder que Dios nos ofrece mediante la fe. También se nos recuerda que no nos ganamos esta libertad. Por ejemplo, los primogénitos de Israel se salvaron por la sangre del cordero, esparcidas en los postes de las puertas la noche anterior de su éxodo, como dice Éxodo capítulo 12. Recuerden que esta era la regla, de poner sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Cuando descendiera el ángel de la muerte, aquella puerta que tuviera esta sangre, el primogénito de esa casa va a estar vivo. No importa que fuera egipcio, que fuera del mismo pueblo de Israel, la señal era la sangre en el dintel de la puerta. Nosotros también somos salvos por la sangre del cordero. Y ahora debemos andar en la libertad que es nuestra en Cristo Jesús. En el mismo anunciado que
que dice Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Se le vuelve a recordar al pueblo que fue la obra y el poder de Dios en favor de ellos lo que los salvó. Dios con mano fuerte. Así Dios quiere también salvar tu vida en el día de hoy. A lo mejor estoy hablando para alguien que está esclavizado a ciertas costumbres del mundo que lo oprimen, que lo llevan a la depresión y que ellos se encuentran que consumiendo tal sustancias pueden llenar su vacío existencial. No, Dios en la vida del hombre es que puede llenar este vacío. Dios es que puede darle color a la vida. Dios es que puede restaurar tu vida. Por lo tanto, debes entender en este día que Dios tiene un propósito especial y que tú tienes que dar el paso de fe y que puedas entender que Dios quiere ayudarte. Entonces, ¿cuánto más nosotros, como cristianos también, debemos darnos cuenta de que es solo la obra y el poder de Cristo en nuestro favor lo que nos ha salvado del pecado? O sea, no son las obras. Esto es ahora para el cristiano. Usted puede hacer obra misionera, usted puede dar diezmos y ofrendas, usted puede predicar la palabra, usted puede hacer todo lo bonito ante la presencia de Dios. Ni siquiera eso puede salvarlo. ¿Verdad? Esto es un preámbulo de una vida consagrada y santa a Dios. Eso está bien. Pero quien da salvación a todos, al impío y al cristiano, se llama Dios, que entregó a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por la muerte, sacrificio y resurrección de Jesucristo. Recuerden, venid a mí, como dijo Jesús, trabajados y cargados, yo te haré descansar. Entonces, este mandamiento nos dice que descansemos en la salvación que Dios obtuvo por nosotros con su brazo poderoso. Dios es el creador y podemos confiar en él, que él también nos recreará y nos liberará. Incluso ahora mismo Dios lo puede hacer. Si tú tienes fe, si tú estás ahí y quieres que Dios haga algo en favor, tú lo puedes lograr mediante tu fe. Entonces, salir de la esclavitud del pecado. Si estamos dispuestos a dejar que obre en nosotros Jehová Dios. Seguimos en la parte de resumen del martes, que es titulado El forastero dentro de tus puertas. Éxodo 19:6. ¿Qué nos dice este texto sobre el estatus del antiguo Israel? Por ejemplo, vamos a Éxodo, ¿verdad? Capítulo 19. Versículo 6. Dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. En el momento que Dios habla con Moisés y le dice que lo iba a escoger como una nación, como un reino de sacerdotes y gente santa. Pero ellos debían obedecer a la palabra. Ellos debían captar la orden del decálogo, porque Dios quería intimidar con su pueblo, quería estar con su pueblo. Ahora, ¿qué nos dice Dios también a nosotros? A nosotros ahora. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso nos dice Dios a nosotros también. Dios también quiere llamarnos, escogernos, elegirnos como una nación santa, como un pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes, lo que estamos haciendo ahora, anunciar las virtudes, y que todas las personas que nos escuchan a través de estos medios sean bendecidos por la palabra de Dios. Pero el paso de fe, querido amigo y querida amiga, tiene que darlo. Usted tiene que dar ese paso de fe. Entonces, volviendo a Israel, Israel había sido llamado a salir de Egipto para ser el pueblo del pacto de Dios, la nación a través de la cual, si hubieran permanecido fieles, el evangelio se había esparcido por el mundo. Fueron objetos de cuidado y la preocupación especiales de Dios. Se les consideraron privilegios especiales y al mismo tiempo se les asignaron responsabilidades especiales. La universidad del sábado es algo que muchas personas pasan por alto. Por supuesto, el error común es que solo era para los judíos. Así que dicen, un error expuesto en los 2 primeros capítulos del Génesis. En definitiva, Dios creó a todas las personas. Por lo tanto, todos deberían acordarse del día de reposo. Lo que decíamos en la introducción. Dios creó a todas las personas. Dios no creó a los judíos en el principio. Cuando Adán fue creado, Adán no fue creado con un origen judío. Solamente Dios formó un barro, cogió barro, hizo un muñeco y le dio vida. Entonces, el sábado, el sello de Dios, no fue dado para un grupo de personas, fue dado para la humanidad. Aunque siempre debemos tener presente lo que el sábado representa para nosotros. También debemos recordar lo que debería decirnos sobre los demás. En cierto sentido, nuestro descanso y nuestra relación con nuestro Creador y Redentor nos llevarán automáticamente a considerar a los demás con nuevos ojos, a verlos como seres creados por el mismo Dios que nos creó a nosotros. Nos creó con amor y con el mismo amor que Dios nos ve a todos y que murió Jesús por todos. Entonces, todos, como necesitamos la salvación por Dios, todos necesitamos también obedecer. Usted no puede tomar pasajes de la Biblia para ubicarlo a su manera. Usted no puede tomar pasajes de la Biblia y crear un argumento para usted. Usted no puede tomar pasajes de la Biblia y querer anular asuntos que Jehová lo ha pronunciado y lo ha santificado y lo ha bendecido. Entonces hay que tener cuidado al momento de nosotros decir cosas que no concuerdan. Nosotros debemos hablar la palabra de Dios y respetarla. Bien, seguimos con la parte del miércoles, resumen del miércoles. Servir a los demás es honrar el sábado de Dios. Entonces, ¿cómo describe Isaías 58, 2 y 3? Esa es la agenda de Dios para la observancia del sábado. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 58, versículos 2 y 3. Aquí lo tenemos. Noten esto. ¿Cómo describe Isaías 58, 2 y 3? La agenda de Dios. Dice,
Me buscan cada día. Se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Verso 3. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Nos humillamos y no te diste por entendido. Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Ahí está el problema. Gente que quiere humillarse ante Dios, que quiere buscar de Dios, quiere agradar a Dios, pero en su vida llevan doble vida y también buscan sus propios gustos, deleites que no concuerdan con las cosas de Dios. Y también oprimen al prójimo. Entonces, eso no tiene ninguna relación y afecta a las personas. Dice, servir a los demás es honrar el sábado de Dios. Entonces, hay que amar y proteger a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere una adoración hueca o un silencio piadoso. Quiere ver a su pueblo comprometido con otras personas, especialmente con los oprimidos y los marginados. Isaías aclara esto 58, 13 y 14. Si retrajeres, dice Isaías, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién habló esto? Jehová. ¿Quién es quien promete estar con el ser humano? Jehová. Dice que te deleitarás en Jehová, pero tienes que dejar de violar el día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, dice Jehová, y los llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice Jehová, te deleitarás en mí, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, dice Jehová, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pareciera una promesa para el pueblo de Israel. Pareciera una promesa para alguien especial. Esa promesa es para todos. Esa promesa es para ti. Esa promesa es para mí. Pero debemos conquistar el corazón de Dios con la obediencia. Dice que buscar nuestra voluntad o nuestro interés personal, como traduce la Biblia, equivale a profanar el sábado. La agenda humanas, las agendas humanas no son parte del ideal del sábado de Dios. Más bien se nos invita a estar atentos a quienes atraviesan problemas, a los cautivos, a los hambrientos y desnudos, a los que andan en la oscuridad y cuyos nombres nadie parece recordar más que cualquier otro día de la semana. El sábado debiera ser para despojarnos de nosotros mismos y de nuestro egoísmo y hacernos pensar más en los demás y en sus necesidades que solo en nosotros mismos. Importante. Vamos a ver la parte del resumen del jueves. La señal que pertenece a Dios. Las señales son importantes. Sirven como marcadores
y guía. Por ejemplo, el GPS, todos tenemos mapas y buscamos señales, ¿verdad? Entonces, ¿de qué cosa es señal el sábado? Éxodo capítulo 31, versículos 13 y 17. Vamos a leerlo. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 13. Mire cómo dice: di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el eterno que os santifico. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Guardarán pues el sábado los israelitas, celebrándolo de generación en generación por pacto perpetuo. Ahora viene la respuesta más específica acerca de la señal. Es señal para siempre. Escuche, es señal para siempre. ¿Es para los israelitas o es para la humanidad? Dice el verso 17, es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Si usted lee detenidamente este verso, el mandamiento dado al pueblo de Israel en un momento determinado, pero también Jehová hizo tierra y hizo todo lo que hizo también para nosotros. Entonces, aunque estas palabras fueron pronunciadas específicamente en el Antiguo Testamento, nosotros, ¿qué somos de Cristo? Somos, como leímos, somos un linaje. Somos el linaje de Abraham y herederos según las promesas, como dice Gálatas 3:29. Y el día de reposo hoy continúa siendo una señal perpetuo o eterno de Dios, como dice Éxodo 31, 16 y 17. Esta señal nos ayuda a conocer a nuestro Creador, Redentor y Santificador. Es como una bandera que se levanta cada 7 días y funciona como algo que nos ayuda a recordar, ya que tendemos a olvidar. El sábado de Dios es un recordatorio constante de nuestros orígenes, nuestra liberación, nuestro destino y nuestra responsabilidad hacia los parias y marginados. De hecho, el día de reposo es tan importante que en lugar de que nosotros vayamos a él sale a nuestro encuentro toda la semana y sin excepción, como un recordatorio perpetuo de quienes somos, quién nos hizo y qué está haciendo, y lo que finalmente hará por nosotros cuando haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Un Dios santo invita a sus colaboradores humanos del pacto a considerar el ritmo que gobierna lo que realmente cuenta, la relación salvífica entre el Creador y el Redentor y su creación rebelde. Cada semana, y con la fuerza y la autoridad que vienen de Dios, se nos ordena entrar en el reposo que recibimos gratuitamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él nos gozamos, ¿verdad? Y que él y por él, que dio su vida en la cruz del Calvario, obtenemos vida y nos lleva otra vez como hijo otra vez al Padre, ¿verdad? Entonces, en la parte del viernes, finalmente, para estudiar y meditar, la lección número 10, el descanso sabático, culminamos con el siguiente párrafo. Durante todas las semanas, debemos recordar, debemos tener en cuenta que el sábado y hacer preparativos para guardar según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal, todo el cielo observa el sábado, pero no de una manera desatenta y ociosa.
En ese día, cada energía del alma debe despertarse, porque no hemos de encontrarnos con Dios y con Cristo que es nuestro Salvador. Podemos contemplarlo por la fe. Él anhela refrescar y bendecir a toda alma que le busque así con sed. Lo que demanda a Dios en sábado es aún más grande que en los otros días. Su pueblo deja entonces su ocupación corriente y dedica su tiempo a la meditación y el culto. Le piden más favores en sábado que los demás días. Requieren su atención especial. Anhelan sus bendiciones más selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que han perdido. La obra del cielo no cesa nunca y los hombres no debieran nunca descansar de hacer el bien. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor, donde debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. En ese día no es lícita ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el lucro, porque así como Dios abandonó su obra creadora y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre debe dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, el reposo de Jehová, al culto y a las obras santas, las obras que hacía Cristo al sanar a los enfermos. Estaba en perfecta armonía con la ley que honra el sábado. O sea que ahí está lo que es nuestro resumen de esta semana. Les recordamos, hermanos y amigos, que esta lección, que está tan interesante, día por día, repásela con su Biblia y busque los argumentos de la Biblia y las respuestas de la Biblia. Fue nuestra entrega de esta semana, este resumen de la lección 10. En otra entrega estaremos hablando acerca de la lección número 11, pero no quiero despedirme antes sin orar y pedir la bendición de Dios para todos nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a crecer. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a respetar y guardar tu santo día, que es el cuarto mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a obedecer la palabra de Jehová. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.